Muy bien, Leopoldo López lleva 45 días en prisión en un penal militar donde además se encuentra aislado. Él, yo creo que no se imaginó pasar tanto tiempo, ¿no? Tras las rejas, y ahora pues tiene que afrontar un proceso en el cual son 3 delitos, ¿no? Ahora, ciertamente no importa tanto de que se te pueda acusar, ¿no? Es decir, lo que importa finalmente es que haya un proceso justo, ¿no? Porque finalmente este sería el inicio de un proceso judicial donde se tenía que demostrar la culpabilidad o no de Leopoldo López. Y lo que muchos dudamos es que en este momento en Venezuela haya condiciones para que se den procesos de alguna manera en donde no haya intromisión política. Y es un poco, porque muchos podrían decir, con algo de razón, de que vincular a Leopoldo López con los sectores golpistas es muy fácil, digamos, hay pues referencias, pero de ahí a considerar pues que es alguien que cometió delitos como los que plantea la fiscal, pues ya es más, habría que demostrarlo, digamos. Claro, pues son 13 años, ¿no es cierto? O sea, tampoco no es pasar un año en prisión, estamos hablando de una sentencia considerable y habría que probar pues que él estuvo detrás de esas muertes. En todo caso, él no fue, ¿no? Sí. Habría que demostrar si estuvo detrás de la muerte, habría que demostrar si su grupo financió pues a sectores violentos que de alguna manera tenían como objetivo pues desestabilizar el país. Hay que demostrar el autor de los disparos, comenzando por ahí, ¿no? Hay que demostrar una serie de temas. El problema es que mucha gente, y me incluyo, no confía mucho en ciertos aspectos de la institucionalidad venezolana en la actualidad, y eso es realmente preocupante. Además, más aún cuando vemos la situación de María Corina Machado, que seguramente ella está viendo esto y este va a ser el camino a seguir también para ella. Ah, por supuesto. Ese es un mensaje también para la oposición, sobre todo los sectores más radicales, porque también sabemos que en la oposición hay sectores más moderados como el de Capriles, pero también sectores mucho más duros que lo han demostrado en el pasado al apoyar el golpe de Estado en el año 2002 contra Hugo Chávez, como el caso de López y el caso de Machado. Así que seguramente es un mensaje también. Íbamos a comentar lo de España, ¿no? Que había suspendido, ellos aportaban armamento al gobierno venezolano. Pues no aportaban, Venezuela compraba el material antidisturbios, y en este contexto el material antidisturbios parece que es fundamental para el gobierno venezolano. Ahora, todos conocemos las diferencias que tiene el gobierno del ministro, del jefe de gobierno Rajoy con pues el régimen de Maduro. Sin embargo, me parece que es una salida muy sutil para criticar al gobierno de Maduro, ¿no? ¿Por qué es sutil? Porque obviamente no es una salida no es una política muy fuerte contra el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque España tiene muchos intereses en Venezuela, tiene muchas empresas en Venezuela, hay 200.000 españoles viviendo en Venezuela, así que romper relación con Venezuela no le es tan sencillo de acuerdo a los intereses que ellos tienen en ese país. Sin embargo, me parece una salida elegante de criticar internacionalmente, sobre todo después de lo que acabamos de ver, el informe de Amnistía Internacional, que señala con claridad el comportamiento de la fuerza del orden, el criticable comportamiento de la fuerza del orden venezolanas en este último mes. Así que me parece, y además una cosa puntual, España hizo lo mismo tratándose de Egipto. Cuando se dieron pues la caída de Mursi, el nuevo gobierno reprimió a la hermandad musulmana, y en ese contexto pues España tuvo una acción similar como la que vemos en Venezuela a manera de crítica. Así que me parece una crítica sutil, pero crítica al fin y al cabo. Muy bien, ahora nos vamos a Colombia. Gran alarma y repudio ha generado los ataques con ácido. El gobierno ha ofrecido una recompensa para dar con los culpables. El presidente colombiano Juan Manuel Santos mostró su indignación por los ataques con ácido a mujeres en su país y ordenó a la policía que actúe con contundencia contra los agresores. Los ataques con ácido contra las mujeres se han vuelto común en Colombia, pero el caso que alertó a las autoridades fue el de la psicóloga Natalia Ponce de León, de 33 años, quien sufrió quemaduras en más del 30% del cuerpo, incluido el rostro, tras ser atacada la semana pasada por un desconocido en la puerta de su casa en un barrio acomodado de Bogotá. Las personas que están siendo atacadas con ácido, el caso de Natalia Ponce de León, la semana pasada, esta mañana hemos tenido información que otra persona, otra mujer, Yorleni Pulgarín, en Bogotá, fue atacada con ácido. Eso es un crimen realmente atroz y deplorable. Tal como lo precisó el mandatario, Solerni Pulgarín, de 23 años, también fue atacada con ácido en un barrio del sur de Bogotá por una vecina, con quien mantenía discusiones constantes, según sus familiares.
En tanto, el presidente Santos ofreció 75 millones de pesos colombianos como recompensa a quien localice el paradero de estos repudiados agresores. 75 millones de pesos para cualquier persona que nos dé la información sobre responsables. Según cifras de la ONG feminicidio.net, Colombia fue en 2011 el país donde se registraron más ataques con ácido o con líquidos inflamables contra mujeres, con 42 casos, mientras que el Instituto de Medicina Legal registró el año pasado 36 ataques con químicos contra hombres y mujeres solo en Bogotá. Muy bien, y al parecer, pues, la recompensa ha tenido efecto. La policía de Colombia ha informado hace apenas unos minutos que con la información de la ciudadanía han capturado a Jonathan Vega como agresor de Natalia Ponce. Incluso el presidente Juan Manuel Santos ha felicitado, pues, a la policía colombiana por la rapidez de esa captura. Al parecer se trata, pues, de un joven que era vecino de esta muchacha y, bueno, ya los motivos ya se conocerán en los próximos días, pero esto lo hemos visto, pues, en países tan lejanos, ¿no? No sé si ha sido en Pakistán o en los cuales uno pueda pensar que es un tema, pues, que no tiene relación alguna con América Latina. Sin embargo, hay más de un caso. El problema acá no es que, bueno, es positivo que hayan detenido a uno de los autores de estos hechos. El problema es mucho más importante, ya que pareciera que se estuviera creando una cultura de utilizar o una práctica de utilizar con mucha naturalidad, pues el ácido como una manera de resolver disputas y disputas de temas muy personales, celos, venganzas personales, líos entre vecinos. Entonces, cuando uno ve que se comienza a utilizar un mecanismo como el ácido para dañar, deformar, pues, la piel y ¿no? Destruye, pues, claro, exacto, de una persona, pues, por temas, pues, de la vida diaria, uno se preocupa acerca de qué tipo de sociedades, no colombianas, nosotros latinoamericanas, tenemos, es decir, qué tanto la violencia está impresa en nuestras sociedades. Entonces, por ejemplo, ya existe, pues, cierta tradición en torno a los asesinatos en moto, que uno asocia mucho con Colombia, lo cual, pues, da mucha pena, porque ahora vemos asesinatos en moto en cualquier país de Latinoamérica. Bueno, también ahora vincular a Colombia con el ácido me parece que es muy injusto. Entonces, yo creo que es un tema que no solo Colombia, todos los países de la región deberían preocuparse sobre sus expresiones de violencia al interior de su país. En cada país es diferente, claro, pero es preocupante. Claro, y además porque el ácido al final, pues, lo puedes encontrar fácilmente y es la manera más cobarde también, ¿no? Porque lo lanzan y ni siquiera a veces lo tiran, ¿no? sobre la persona, y ese ácido lo que hace es carcomer la piel, o sea, es más, figura, hueso, ¿no? De por vida. Entonces, bueno, pues ojalá que realmente hayan paralizado con todos estos ataques, porque al final, pues, las mujeres no tienen la culpa, pues, a veces de las mentes perturbadas, ¿no?, que las atacan. Exacto. Muy bien, y a propósito de ataques a mujeres, en el Brasil un grupo de ellas ha emprendido una campaña en el metro de Sao Paulo contra los llamados encoxadores, una palabra que está en jerga que identifica a los acosadores. Veamos. El grupo feminista Movimiento de Mujeres en Lucha repartirá insignias en una estación del metro de Sao Paulo contra los encoxadores, una palabra en jerga brasileña que identifica a los hombres que aprovechan los lugares abarrotados para tocar indebidamente a mujeres. La idea surgió después de que una campaña de publicidad bromeara sobre los beneficios de un sistema de transporte público abarrotado. Las insignias serán distribuidas en la hora de mayor tráfico en una bolsa de plástico que contiene un alfiler y un papel donde se lee "No me acose que no tiene futuro". El metro de Sao Paulo cuenta con 72 kilómetros de ferrocarril subterráneo y tiene los peores servicios del mundo en hora punta. En ocasiones, los viajeros demoran 3 horas para recorrer 14 kilómetros. Por su parte, el gobierno anunció planes para construir 12.000 kilómetros de vías férreas en todo el país, intentando combatir esta problemática. Mientras tanto, en Sao Paulo, se construye un monorriel capaz de transportar a 48.000 personas por hora en el centro de la ciudad. Muy bien, y vamos a comentarles que en México el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez evoluciona satisfactoriamente de una infección pulmonar y de vías urinarias por la que fue hospitalizado esta semana. Según su asistente Genovevo Quirós, hoy el escritor se enteró de la gran cobertura que se había hecho de su internamiento. Quirós afirmó a los periodistas que lo abordaron al salir del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde atienden a Gabo que los antibióticos que se le suministran han hecho efecto
y él ya se está recuperando. Él dijo, ya le subí los periódicos, los vio y dice que están locos, que hacen ahí y que se vayan a trabajar, que él está bien, afirmó el asistente de García Márquez. Muy bien, no ha perdido el humor, pero yo creo que es la importancia de Gabriel García Márquez. Tiene 87 años, creo que si no me equivoco, es una edad delicada, donde cualquier cosa puede significar un internamiento o una emergencia, ¿no? Pero sobre todo, pues uno pone a pensar, pues, el enorme valor que tiene toda su obra, ¿no? Bueno, él es un ícono de la literatura latinoamericana, ¿no? Premio Nobel de Literatura, y además, pues, un gran cuentista de las historias de nuestra región, ¿no? Y del realismo mágico, como muchos identifican a la literatura de Gabriel García Márquez. Entonces, la verdad es que su situación de salud pone en vilo a todo el continente. Pero él no pierde el sentido del humor y me ha encantado eso, que se vayan a trabajar, dice. No pierde definitivamente, un tipo con una habilidad y una brillantez realmente envidiable. Muy bien, que duele mucho Gabriel García Márquez. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el asesinato de una periodista alemana en Afganistán. Y también con el primer ministro de Ucrania, que ha dicho que el mayor desastre de este siglo sería el resurgir de la Unión Soviética. Volvemos. Los domingos a las 2 de la tarde son de fiesta en TV Perú. Y este domingo 6, una de las expresiones folclóricas más importantes de nuestro país, el Wailash, en un espectacular encuentro